El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las agujas de cristal de Centara Prime, mientras la embajadora Lisa Grant caminaba por los pasillos del Consejo de la Federación Galáctica. Sus pasos resonaban suavemente contra los suelos pulidos, desgastados y alisados por innumerables pies alienígenas durante los últimos 1000 años. Hoy se celebraba otra sesión rutinaria donde representantes de toda la galaxia se reunían para debatir disputas comerciales, límites territoriales y el interminable papeleo que mantenía la paz entre cientos de especies diferentes. Lisa se comportaba con la serena dignidad que se había convertido en sinónimo de los diplomáticos humanos en todo el espacio de la Federación. A sus 42 años, había pasado casi 2 décadas representando los intereses de la Tierra entre las estrellas, siempre abogando por soluciones pacíficas y acuerdos. Llevaba el pelo canoso recogido en un peinado sencillo que proyectaba competencia sin intimidación. Exactamente la imagen que la humanidad había cultivado desde que se unió a la comunidad galáctica hacía 2 siglos. Dottie entró en la gran cámara. Seres de docenas de mundos asintieron respetuosamente en su dirección. Los imponentes Zeprans con su piel metálica brillaban bajo la iluminación artificial, mientras los delegados insectoides de la Crux parloteaban entre sí en su áspero idioma. Cerca del centro de la sala, las etéreas briznas flotaban en su contención. Campos, sus formas gaseosas oscilando entre tonos púrpura y azul. El embajador Grant llamó al canciller Cepriano Vex 9, con la voz cargada del tono mecánico característico de su especie. Confiamos en que la Tierra apoyará nuestra propuesta de aumentar los derechos mineros en la espiral exterior. Lisa sonrió cálidamente, una expresión que le salía tan natural como respirar tras años de práctica. Sin duda, consideraremos todas las perspectivas, canciller. Quizás podamos encontrar una solución que beneficie a todos los involucrados. Los sensores ópticos del Ceprino parpadearon con lo que podría haber sido diversión. Siempre el mediador. Su especie tiene un gran talento para encontrar un punto medio. A 3 sectores de las discusiones políticas en Centara Prime, el capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Harmony, observando el paso de estrellas mientras su nave viajaba por el hiperespacio. La nave de exploración zumbaba silenciosamente a su alrededor. Sus núcleos se llenaban de los apacibles sonidos de la investigación científica y la preparación humanitaria. Su tripulación de 38 humanos y 12 oficiales de intercambio alienígena trabajaban juntos con la fácil cooperación que había popularizado a las naves humanas. Asignados en todo el espacio de la Federación, el capitán estaba recibiendo una señal de socorro del sistema Taeti, informó el teniente Ben Rodríguez desde la estación de comunicaciones. Sus dedos se movían por la consola, con la práctica insuficiente filtrándose a través del ruido de fondo del espacio para aislar la transmisión. Parece una nave de carga con un fallo de motor. Jake asintió sin dudar. Cambie de rumbo para interceptar. Amy, prepara los equipos de ingeniería. La DRA. Amy Carson levantó la vista de sus lecturas científicas. Su cabello rubio reflejaba la luz azul de sus pantallas. Ya estamos en ello, capitán. Tenemos drones de reparación listos y suministros médicos listos por si alguien resulta herido. Este era exactamente el tipo de misión que había forjado la reputación de la humanidad en toda la galaxia. Mientras que otras especies exigían un pago por servicios de rescate o simplemente ignoraban las llamadas de socorro fuera de su territorio, las naves humanas siempre respondían. Llegaban con medicamentos, experiencia en ingeniería y una genuina preocupación por quien necesitara ayuda. Sin importar la especie o la afiliación política, la armonía descendió del hiperespacio cerca de un carguero altariano destartalado que flotaba a la deriva con los motores apagados. En cuestión de minutos, Rodríguez había establecido comunicación con la agradecida tripulación alienígena, mientras los equipos de Carson se preparaban para trasladarse con equipos de reparación. Jake observaba la operación de rescate con silenciosa satisfacción, sabiendo que este simple acto de bondad sería reportado en todo este sector del espacio, añadiendo otra pequeña contribución a la creciente reputación de la humanidad como los ayudantes de la galaxia. En las profundidades de las montañas rocosas de la Tierra, la coronel Patricia Hayes caminaba por pasillos que la mayoría de la humanidad había olvidado que existían. La instalación subterránea se extendía kilómetros en todas direcciones. Sus paredes estaban llenas de puertas selladas que no se habían abierto en más de 200 años. La iluminación de emergencia proyectaba un resplandor inquietante sobre las áreas de almacenamiento llenas de equipo que representaba la culminación del desarrollo militar humano antes del primer contacto con civilizaciones alienígenas. La autorización de seguridad de Patricia le permitió acceder a registros que contaban una historia muy diferente sobre la humanidad a la conocida en toda la galaxia. Su tableta mostraba listas de inventario que habrían impactado a los pacíficos delegados del Consejo de la Federación,
sistemas de armas que superaban cualquier cosa en los arsenales galácticos actuales y doctrinas tácticas desarrolladas durante los conflictos más brutales de la Tierra. Coronel, la inspección mensual ha finalizado, informó el sargento Danny Walsh, su voz resonando levemente en la vasta cámara de almacenamiento. Todos los sistemas permanecen en perfecto estado. Patricia asintió mientras revisaba los informes. Ojivas de fusión capaces de destruir planetas. Sistemas de bombardeo cinético que hacían que las armas orbitales actuales parecieran juguetes y armaduras personales que convertirían a los soldados en tanques ambulantes. Todo el equipo se mantenía en perfecto estado de funcionamiento, listo para desplegarse en cualquier momento que todos deseaban que nunca llegara. Asegúrense de que los controles ambientales se mantengan estables, le dijo a Walsh. Estos sistemas deben seguir funcionando aunque recemos no usarlos nunca. La decisión de ocultar las verdaderas capacidades militares de la humanidad fue tomada por los líderes de la Tierra antes de que la primera nave humana abandonara el sistema solar. Fueron testigos de las devastadoras guerras que asolaron la civilización galáctica, los interminables ciclos de conquista y venganza que mantuvieron a especies enteras atrapadas en un conflicto perpetuo. Cuando la humanidad finalmente se desarrolló más rápido que la luz y se topó con la Federación Galáctica, decidieron presentarse como una especie pacífica interesada únicamente en la exploración y la cooperación. La estrategia había funcionado a la perfección durante más de 2 siglos. Los humanos se convirtieron en los mediadores favoritos de la galaxia. Todos los bandos en conflicto confiaban en ellos porque creían que carecían de la fuerza militar necesaria para amenazar a nadie. Las colonias humanas crecieron y prosperaron bajo la protección de la ley de la Federación. Mientras las naves humanas transportaban ayuda y suministros a todos los rincones del espacio conocido, a bordo de la Armonía, Hake observó cómo su equipo de ingenieros restablecía con éxito la energía del carguero Alarano. El capitán alienígena expresó su gratitud con un estandarte roto, gesticulando con entusiasmo con los antebrazos mientras agradecía a los humanos su ayuda. Rodríguez registró la exitosa misión en el diario de la nave. Otra entrada en los miles de rescates similares realizados por naves humanas a lo largo de las décadas. Pon rumbo a nuestro próximo punto de reconocimiento, ordenó Hake mientras sus equipos regresaban a la nave. Veamos qué más hay ahí fuera esperando ser descubierto. La DRA. Carson se acomodó de nuevo en su estación científica, analizando ya los datos de su último encuentro. Sabes, capitán, a veces me pregunto cómo sería la galaxia si todos abordaran las cosas como nosotros. Hake sonrió al ver cómo el carguero rescatado desaparecía en el hiperespacio, con su tripulación a salvo y agradecida. Quizás algún día lo hagan, Amy. Quizás algún día lo hagan. Ninguno de ellos podría haber imaginado que en tan solo unos meses, todo lo que creían saber sobre el lugar de la humanidad en la galaxia cambiaría para siempre. La primera advertencia llegó como un susurro en las estaciones de monitoreo del espacio profundo, dispersas por el borde exterior de la galaxia. Los sensores automatizados detectaron señales de energía masivas moviéndose por las zonas oscuras más allá del territorio de la Federación, pero las lecturas no se parecían a nada en las bases de datos. Las señales aparecían y desaparecían tan rápido que la mayoría de los técnicos las descartaron como fallas de equipo o fenómenos naturales. El teniente Ben Rodríguez estaba revisando las comunicaciones de rutina a bordo de la UES Harmony cuando una transmisión urgente se filtró en las frecuencias de emergencia. El mensaje estaba fragmentado y lleno de estática, pero el terror en la voz del remitente era inconfundible. Aquí la estación Kepler solicita asistencia inmediata. Estamos siendo atacados por fuerzas hostiles desconocidas. Surgieron de la nada y nuestras defensas son inútiles contra ellos. El capitán Hake Morrison corrió al puente mientras Rodríguez trabajaba frenéticamente para aclarar la transmisión. La DRA. Amy Carson abandonó su investigación y se unió a ellos, pálida al escuchar las desesperadas súplicas de ayuda. La señal contenía datos visuales que hicieron que todos en el puente retrocedieran en shock. Enormes naves biomecánicas, únicas en la Federación. Los registros estaban destrozando la estación de investigación con armas que parecían disolver la materia misma. Consíganme una línea directa con el comando de la Federación, ordenó Hake, con su habitual calma quebrándose por primera vez en años. Y preparen la nave para la máxima velocidad hacia la estación Kepler. Pero ya era demasiado tarde. La transmisión desde la estación Kepler se cortó abruptamente, dejando solo estática donde 30.000 seres habían estado trabajando en proyectos de investigación pacíficos momentos antes. El silencio se extendió por el espacio como una mano fría, y todos en la Armonía supieron que acababan de presenciar algo que lo cambiaría todo. En Centaur Prime, la embajadora Lisa Grant recibió el informe de emergencia en la Cámara de Crisis del Consejo de la Federación.
La pantalla holográfica mostró la destrucción completa de 3 estaciones del borde exterior en un periodo de 6 horas. Los atacantes se movieron con una precisión que denotaba una planificación cuidadosa y una superioridad tecnológica que hacía que las mejores defensas de la Federación parecieran primitivas. Los llamamos bortianos basándonos en comunicaciones interceptadas, explicó el general Marcus Stone de Defensa de la Federación. Su rostro curtido mostraba la tensión intentando coordinar una respuesta a un enemigo que nadie entendía. Aparecieron simultáneamente en múltiples ubicaciones a lo largo de un frente que se extendía por 800 años luz. Cada enfrentamiento ha resultado en la destrucción total de nuestras fuerzas. Lisa estudió los informes tácticos con creciente horror. Los boranos no solo destruyeron sus objetivos. Parecían estudiarlos primero. Las comunicaciones capturadas revelaron la captura y el examen sistemáticos de los supervivientes antes de su eliminación final. Los atacantes trataron a los seres sensibles como especímenes de laboratorio, realizando experimentos que desafiaban todo principio de comportamiento civilizado. ¿Qué sabemos de su tecnología?, preguntó Lisa. Aunque temía la respuesta, la expresión del general Stone se volvió aún más sombría. Todo lo que hemos aprendido sugiere que operan con principios que desconocemos. Sus naves parecen ser parcialmente biológicas, capaces de autorrepararse y adaptarse durante el combate. Nuestras armas tienen un efecto mínimo, y las suyas parecen diseñadas específicamente para contrarrestar nuestros sistemas defensivos. El capitán Morrison y su tripulación alcanzaron las coordenadas donde se ubicaba la estación Kepler, pero solo encontraron escombros y las persistentes señales de energía de las armas que habían desintegrado la mayor parte de la estructura. Rodríguez examinó los restos. Mientras Carson analizaba los fragmentos restantes en busca de supervivientes, al encontrar una sola cápsula de salvamento, Rodríguez informó con la voz tensa por la concentración. Está gravemente dañada, pero su ocupante parece estar vivo. Subieron a bordo a la doctora Ellen Torres, una xenobióloga humana que había estado trabajando en la investigación de la comunicación entre especies en la estación Kepler. Sus heridas eran graves, pero lo más inquietante eran las precisas marcas quirúrgicas que cubrían su cuerpo. Los boranos la habían mantenido con vida para examinarla, estudiando la fisiología humana con la fría eficiencia de los científicos, diseccionando un espécimen interesante. No son solo conquistadores, susurró la doctora Torres entre los analgésicos. Son investigadores. Quieren comprender cada especie que encuentren antes de decidir cómo usarnos o eliminarnos. A los demás supervivientes los llevaron a diferentes naves para un estudio más detallado. Los escáneres médicos de Amy Carson revelaron el horror de lo que los boranos les habían hecho a los investigadores capturados. Los alienígenas habían realizado experimentos en vivo sin anestesia, mapeando sistemas nerviosos y evaluando las respuestas al dolor con meticulosidad metódica. Los supervivientes que no hubieran sido rescatados se enfrentarían a días o semanas de tortura sistemática disfrazada de investigación científica. Las noticias de otros lugares de ataque pintaban un panorama aún más sombrío. La flota local Ceprian, orgullo del poderío militar de la Federación, se había enfrentado a una fuerza cerca de sus mundos industriales. La batalla duró menos de 2 horas y terminó con la destrucción total de 47 naves de guerra avanzadas. Los Ceprians, cuya tecnología había dominado la guerra galáctica durante siglos, encontraron sus armas inútiles contra naves biomecánicas que se adaptaban a cada ataque. El consorcio Krex no tuvo mejor suerte a pesar de su reputación como los guerreros más agresivos de la galaxia. Sus flotas de asalto, diseñadas para abrumar posiciones enemigas gracias a su superior potencia de fuego, descubrieron que las naves Boran podían absorber enormes cantidades de daño y, al mismo tiempo, aprender a contrarrestar cualquier arma utilizada. Contra ellos, 3 grupos de batalla Krex enteros desaparecieron sin dejar rastro. Sus últimas transmisiones, que describían enemigos que luchaban con una inteligencia que superaba a cualquier ordenador táctico, incluso al antiguo Consejo Etéreo, cuya sabiduría había guiado a la civilización galáctica durante milenios, no pudieron ofrecer ninguna solución a la amenaza Boran. Sus representantes hablaron en voz baja sobre los procedimientos de evacuación y la necesidad de preservar el conocimiento para las generaciones futuras. Por primera vez en la historia registrada, la civilización más antigua de la galaxia se preparaba para abandonar sus mundos antes que enfrentarse a la extinción. La embajadora Grant se vio envuelta en una sesión de emergencia tras otra. Mientras una especie tras otra reportaban el mismo patrón de derrotas devastadoras, los altarianos habían perdido toda su red de colonias exteriores en un solo día. La Federación Comercial Nexus evacuaba sus estaciones comerciales tan rápido como sus naves podían transportar refugiados.
Incluso el draconiano y militarista Imperio retiraba sus fuerzas en lugar de enfrentarse al avance de las flotas Boran. El golpe final llegó cuando los sensores de largo alcance detectaron la mayor fuerza Boran reunida hasta la fecha, moviéndose directamente hacia los mundos centrales, donde se encontraban los sistemas más densamente poblados. Las estimaciones de inteligencia sugerían que esta flota por sí sola contenía suficiente potencia de fuego para esterilizar una docena de planetas y se movía con la precisión metódica que había caracterizado a todos los Boran. El capitán Morrison recibió nuevas órdenes que reflejaban la desesperación que se extendía por el espacio de la Federación. Todas las naves humanas debían regresar inmediatamente a la Tierra para ser reasignadas a tareas de evacuación de refugiados. La suposición era clara. Las naves pacíficas de Taí serían necesarias para alejar a los supervivientes de la amenaza que avanzaba, no para combatirla. Mientras la armonía entraba en el hiperespacio rumbo a casa, la doctora Carson estudió los datos recopilados sobre la tecnología Boran. Algo en las firmas de sus armas la inquietaba. Un patrón familiar oculto bajo los principios de diseño alienígena. Cotejó las lecturas con documentos teóricos de los archivos de la Tierra. Documentos anteriores al contacto de la humanidad con la civilización galáctica. Jaque, dijo en voz baja, con un tono de comprensión que hizo que todos en el puente se volvieran hacia ella. Creo que sé por qué nuestras armas no funcionan contra ellos. Y creo que conozco a alguien que podría tener armas que sí lo harían. La sesión de emergencia en el centro de mando subterráneo de la Tierra llevaba 18 horas seguidas. La presidenta María Santos presidía una enorme mesa rodeada de las personas más poderosas del planeta. Sus rostros estaban iluminados por pantallas holográficas que mostraban el avance de las flotas Borond. Las fuerzas enemigas avanzaban con paso firme hacia los mundos centrales, dejando solo espacio vacío y campos de escombros a su paso. Toda la red de defensa de la Federación ha colapsado, informó el almirante Kevin Brooks, con sus curtidas manos apuntando a la pantalla táctica. Todas las flotas importantes han sido destruidas o dispersadas. Los Ceprons están evacuando su planeta natal. El consorcio Krex ha quedado completamente en silencio, lo que significa que su estructura de mando militar ya no existe. El secretario de Estado Charles Webb se removió incómodo en su silla, aferrándose aún a las soluciones diplomáticas que habían definido su carrera. Seguramente debe haber alguna forma de negociar con ellos. Se puede razonar con todas las especies si encontramos el enfoque adecuado. La general Lisa Thompson levantó la vista de sus informes clasificados con frustración apenas disimulada. Charles, no les interesa negociar. Los informes de inteligencia muestran que están realizando experimentos biológicos sistemáticos con poblaciones capturadas. Están tratando a los seres sensibles como animales de investigación. El Dr. Frank Mitchell, científico jefe de la Tierra, activó otra pantalla holográfica que mostraba análisis tecnológicos de las flotas destruidas de la Federación. Sus naves biomecánicas representan tecnología décadas por delante de cualquier otra existente en las bases de datos galácticas. Pero hay algo familiar en sus firmas energéticas que no logro identificar. La presidenta Santos había permanecido en silencio durante la mayor parte del debate, pero ahora se puso de pie y caminó hacia la enorme ventana que daba al complejo militar oculto. Miles de personas se movían por las instalaciones subterráneas con eficiencia experta, manteniendo equipos que habían permanecido secretos durante más de 2 siglos. ¿Cuánto tiempo les faltaba para llegar a la Tierra? El almirante Brooks consultó su computadora táctica antes de responder. A su ritmo actual de avance, aproximadamente 6 semanas, quizá 8 si se detenían para consolidar su territorio conquistado. El peso de la decisión oprimió a todos en la sala como una fuerza física. Durante generaciones, la humanidad había mantenido su fachada pacífica mediante una política cuidadosa y una moderación estratégica. Habían forjado confianza en toda la galaxia al elegir constantemente la diplomacia sobre la violencia, la ayuda sobre la conquista y la cooperación sobre la competencia. La general Thompson activó sus códigos de mando personales y mostró pantallas que hicieron que varias personas en la sala retrocedieran en estado de shock. El proyecto Prometeo sigue en pleno funcionamiento. Todos los sistemas se han mantenido en óptimas condiciones. La dotación de personal está al 97% de los niveles autorizados. Las imágenes holográficas mostraban instalaciones militares que no existían en registros públicos, ciudades subterráneas llenas de armas que superaban cualquier armamento existente en los arsenales de la Federación. Astilleros ocultos en campos de asteroides donde las naves aguardaban en perfecto estado de conservación. Centros de entrenamiento donde los soldados practicaban con equipos que hacían parecer primitivas a las fuerzas militares galácticas. ¿Cuánta gente sabe de esto?, preguntó el presidente Sanus en voz baja.
La coronel Patricia Hayes, quien había sido convocada desde sus instalaciones en la montaña, dio un paso al frente con un bloc de datos en las manos. Aproximadamente 50.000 militares en todas las instalaciones. Otros 20.000 contratistas civiles y científicos. Todos ellos han mantenido la seguridad operativa durante toda su carrera. El Dr. Michey mostró otra serie de pantallas que mostraban análisis comparativos de tecnología. Nuestros sistemas de armas fueron diseñados específicamente para contrarrestar la integración biomecánica. Los artículos teóricos que publicamos antes del primer contacto, de hecho, predijeron algo muy similar a lo que utilizan los bortianos. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. La humanidad había desarrollado su tecnología militar más avanzada mientras libraba guerras que casi destruyeron su propia civilización. Cuando llegaron a las estrellas y encontraron la galaxia sumida en ciclos de violencia similares, tomaron la decisión consciente de ocultar sus capacidades y presentarse como mediadores pacíficos. El Consejo de la Federación se reúne de emergencia. Sesión informada. Embajadora Lisa Grant, a través de un enlace de comunicación seguro desde Centara Prime. Están discutiendo la evacuación completa de los mundos centrales. Algunas especies hablan de rendirse antes que enfrentarse a la extinción. La presidenta Santos se giró para encarar a los líderes reunidos. Su expresión reflejaba la magnitud de la decisión que estaba a punto de tomar. Si revelamos nuestras verdaderas capacidades, todo cambiará. La galaxia nunca volverá a confiar en nosotros de la misma manera. El secretario Webb se inclinó hacia adelante con desesperación. María, hemos construido 2 siglos de buena voluntad. Desperdiciarla podría desestabilizar a toda la comunidad galáctica, incluso si derrotamos a los bortianos. La respuesta del general Thompson tenía el peso de la realidad militar. Charles, no habrá una comunidad galáctica si no los detenemos. Los boranos han dejado claras sus intenciones con sus acciones. No les interesa la coexistencia. El debate continuó durante otra hora, pero todos en la sala sabían que la decisión ya estaba tomada. Los boranos habían forzado la mano de la humanidad al amenazar no solo a la Tierra, sino a todas las especies pacíficas de la galaxia. La disyuntiva era mantener su secreto y presenciar el colapso de la civilización, o revelar la verdad y aceptar las consecuencias. La DRA. Michey mostró una última pantalla que mostraba redes de comunicación ocultas por todo el espacio humano. La red de transmisión de mensajes está lista. Podemos llegar a todos los sistemas habitados de la galaxia simultáneamente. La presidenta Santos miró a su alrededor por última vez, encontrando los ojos de cada persona que ayudaría a forjar el futuro de la humanidad. Almirante Brooks, comience la activación de todas las instalaciones militares. General Thompson, llame a todo el personal al servicio activo. Coronel Hayes, prepare sus instalaciones para el despliegue operativo completo. Hizo una pausa y se volvió hacia la doctora. Mitchell. Frank, prepare el mensaje. Es hora de que la galaxia sepa con quién ha estado compartiendo el espacio durante los últimos 2 siglos. Los científicos asintieron y comenzaron a redactar la transmisión que lo cambiaría todo. ¿Debo incluir especificaciones técnicas para demostrar nuestras capacidades? No, respondió la presidenta Santos con firmeza. Las acciones demostrarán nuestras capacidades mejor que las palabras. Simplemente díganles la verdad sobre nuestra decisión de contenernos y háganles saber que la decisión termina. Mientras la reunión se dispersaba y el ejército oculto de la Tierra comenzaba su primera activación en más de 200 años, el presidente Santos permaneció en el centro de mando, observando las pantallas que mostraban a las flotas bortanas avanzando hacia mundos indefensos. En 6 horas, todas las especies de la galaxia recibirían un mensaje que revelaría el mayor secreto de la humanidad. Los pacíficos mediadores que habían pasado siglos abogando por soluciones diplomáticas estaban a punto de mostrarle a la galaxia lo que habían elegido no ser. El mensaje sería simple y directo, explicando que la moderación de la humanidad siempre había sido voluntaria, no obligatoria. Pero primero, necesitaban demostrar que su fuerza oculta era real. La galaxia estaba a punto de descubrir que las especies que habían considerado amables ayudantes poseían la tecnología militar más avanzada del espacio conocido y la experiencia para usarla eficazmente. Los bortianos cometieron un grave error de cálculo al asumir que la naturaleza pacífica de la humanidad indicaba debilidad en lugar de elección. El mensaje se envió por toda la galaxia exactamente a las 1400 horas, hora estándar de la Tierra. Se transmitió simultáneamente a través de redes de comunicación cuya existencia la mayoría de las civilizaciones desconocían. La voz de la embajadora Lisa Grant llegó a todos los mundos habitados, estaciones espaciales y naves estelares dentro del territorio de la Federación. Sus palabras,
claras y firmes, a pesar de la magnitud de lo que revelaba. Ciudadanos de la galaxia, les habla la embajadora Lisa Grant en nombre de la especie humana y del gobierno de la Tierra. Durante más de 2 siglos, la humanidad ha servido como mediadora y guardiana de la paz en toda la civilización galáctica. Hemos elegido este papel no por debilidad, sino por fortaleza. Hemos reprimido nuestras verdaderas capacidades porque creemos que la galaxia se beneficia más de la cooperación que del miedo. En Centaura Prime, la Cámara del Consejo de la Federación se sumió en un silencio absoluto mientras los delegados de docenas de especies escuchaban palabras que destrozaban todo lo que creían saber sobre la humanidad. Los imponentes Ceprians permanecieron inmóviles, con sus sentidos ópticos enfocados por completo en la transmisión. Los insectoides representantes de Krex cesaron su constante parloteo por primera vez en la historia registrada. La amenaza Boran nos ha obligado a reconsiderar nuestra postura. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados. Mientras seres inocentes se enfrentan hoy a la extinción, la humanidad pone fin a su política de moderación militar. Estamos revelando capacidades que hemos mantenido ocultas desde nuestro primer contacto con la civilización galáctica. Esto no es una amenaza para las especies pacíficas, sino una promesa para quienes las destruirían. El capitán Jake Morrison recibió la transmisión a bordo. El uso de Harmony mientras su nave se acercaba a la órbita terrestre. Su tripulación se reunió en el puente, escuchando en un silencio atónito mientras su embajador revelaba secretos que explicaban tanto sobre sus mundos natales. Políticas misteriosas. La DRA. Amy Carson se aferró a su consola al comprender por qué las naves humanas siempre habían estado equipadas con sistemas que parecían sobredimensionados para sus propósitos declarados. A nuestros aliados de la Federación, les pedimos disculpas por este engaño. Nuestras intenciones pacíficas siempre han sido genuinas, pero nuestras capacidades han sido ocultadas deliberadamente. Esperamos que comprendan que esta decisión se tomó para proteger la estabilidad galáctica, no para obtener ventaja sobre ustedes. El primer cambio visible se produjo cuando las plataformas de defensa orbital de la Tierra comenzaron a emerger de los campos de sigilo que las habían ocultado durante siglos. Enormes instalaciones se materializaron alrededor del planeta como montañas tecnológicas. Sus conjuntos de armas apuntaban hacia las flotas Boram que se aproximaban. Los observadores de la Federación en el sistema observaron con asombro cómo se revelaba la verdadera red defensiva de la humanidad. El teniente Ben Rodríguez se comunicó con el Comando de Defensa Terrestre y recibió órdenes que transformaron su comprensión de la doctrina militar humana. El capitán fue dirigido a la instalación 7 para una modernización inmediata. Las coordenadas están en el cinturón de asteroides, pero según nuestras computadoras de navegación, no hay nada allí. Jake puso rumbo a la ubicación especificada, confiando en que la revelación de su gobierno significaba que finalmente llegarían las respuestas. Al llegar a lo que parecía ser espacio vacío, una enorme estructura se hizo visible repentinamente al desactivarse sus sistemas de sigilo. La instalación era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales, oculta dentro de un asteroide ahuecado que había sido completamente reconstruido como una instalación militar. La transformación de la UES Harmony comenzó de inmediato bajo la supervisión del ingeniero jefe Tony Martínez, quien llegó con especificaciones técnicas que dejaron a la tripulación original de la nave con la mirada fija en la incredulidad. Los sistemas de armas que habían sido conceptos teóricos se convirtieron repentinamente en realidad física cuando los compartimentos ocultos se abrieron por toda la nave para revelar equipo que había estado esperando en perfecto estado de conservación. Estas computadoras de orientación son más avanzadas que cualquier otra cosa en las bases de datos de la Federación. Amy observó cómo los técnicos instalaban sistemas que convertían su nave de exploración en algo completamente diferente. Los conjuntos de sensores por sí solos representan una tecnología décadas por delante de los estándares galácticos. En la superficie terrestre, la coronel Patricia Hayes supervisó la activación de las fuerzas terrestres que se habían entrenado durante toda su carrera para una guerra que nadie esperaba que combatieran. Los cuarteles subterráneos cobraron vida con la actividad a medida que los soldados salían de instalaciones que no existían en registros públicos. Su equipo hacía que el hardware militar de la Federación pareciera primitivo, una armadura servomotora que mejoraba las capacidades humanas más allá de lo que otras especies hubieran imaginado posible. El sargento Danny Walsh dirigió a su escuadrón en las últimas comprobaciones de equipo. Su nuevo equipo representaba la culminación de siglos de desarrollo militar humano. Coronel, todas las unidades se presentan listas para el despliegue. ¿A dónde vamos exactamente? El primer combate será en el sistema Nexus, respondió Hayes, estudiando las pantallas tácticas que mostraban a las fuerzas bortanas avanzando sobre un grupo de mundos habitados. 3.000 millones de civiles están atrapados allí sin posibilidad de evacuar antes de que llegue el enemigo.
La reacción galáctica al mensaje de la humanidad varió drásticamente entre especies. En el planeta natal de los Cepranos, el canciller Vex 9 convocó una sesión de emergencia para discutir las implicaciones de descubrir que sus aliados pacíficos poseían tecnología militar superior. La revelación explicó muchos misterios sobre las políticas y capacidades humanas que habían desconcertado a los analistas zafrianos durante generaciones. Podrían habernos dominado en cualquier momento, observó un miembro del Consejo, con su voz mecánica y un matiz de preocupación. Su moderación fue voluntaria, no impuesta por la debilidad. La respuesta del consorcio Krex fue más directa. Sus líderes militares solicitaron de inmediato asistencia técnica y acuerdos de alianza con las fuerzas humanas recién reveladas. Su cultura guerrera reconocía la fuerza cuando la veía, y querían estar del mismo lado que la especie que había estado ocultando capacidades tan avanzadas. El capitán Morrison observó la transformación de su nave con una mezcla de orgullo y temor. La Armonía conservaba sus capacidades de exploración, pero ahora poseía una potencia de fuego que podía desafiar a cualquier nave en el espacio de la Federación. La tripulación se adaptó rápidamente a sus nuevos sistemas, y su entrenamiento resultó ser más completo de lo que habían imaginado. Jaque, estas configuraciones de armas están diseñadas específicamente para contrarrestar la integración biomecánica. Amy informó desde su nueva estación táctica. Alguien dedicó mucho tiempo a pensar en cómo combatir a enemigos exactamente iguales a los vortianos. La primera prueba de las capacidades reveladas de la humanidad. Me encontré con la capitana Nicole Adams, al mando de la UES Retribution, una nave que emergió de los campos de asteroides como un fantasma tecnológico. El diseño de la nave representaba siglos de ingeniería militar humana. Elegante y letal, hacía que las naves de guerra tradicionales de la Federación parecieran toscas en comparación. El combate duró exactamente 17 minutos y terminó con la destrucción total de la Fuerza de Exploración Boran. La batalla fue grabada por estaciones de monitoreo en todo el sector y transmitida a través de las redes de comunicación de la Federación, proporcionando la primera prueba visual de que las afirmaciones de la humanidad estaban respaldadas por una capacidad devastadora. El almirante Brooks observó las grabaciones tácticas del Comando de Defensa de la Tierra, con una expresión que reflejaba satisfacción mezclada con una determinación severa. La galaxia había visto lo que los humanos podían hacer cuando decidían luchar. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera prueba llegaría cuando las principales flotas vortanas se enfrentaran a todo el poderío militar de la humanidad. La batalla de Nexus Prime se convirtió en el punto de inflexión que cambió todo lo que la galaxia entendía sobre la guerra y el poder. La capitana Nicole Adams lideró la flota humana en un enfrentamiento contra las fuerzas Boran que nunca habían encontrado resistencia real. Sus naves biomecánicas esperaban enfrentarse a las mismas defensas débiles que habían encontrado en todo el espacio de la Federación. Los vortanos se habían adaptado a todas las armas y tácticas utilizadas contra ellos por otras especies. Sus naves aprendían y evolucionaban durante el combate para contrarrestar cualquier amenaza. Pero nunca se habían enfrentado a armas diseñadas específicamente para interrumpir la integración biomecánica. Tecnologías que atacaban la conexión entre los componentes orgánicos y artificiales que hacían a sus naves tan formidables. La capitana Adams la observó. Exhibiciones tácticas mientras las naves humanas se movían a través de formaciones que ninguna otra especie había intentado jamás. La retribución de la UES lideró a otras 12 naves en ataques coordinados dirigidos contra los sistemas de control biológico de la nave Boran, causando fallas masivas en sus capacidades de adaptación. Por primera vez desde el inicio de su campaña, las fuerzas Boran se vieron incapaces de contrarrestar las armas utilizadas contra ellas. Todas las naves, concentren el fuego en la nave de mando, ordenó Adams, y su voz se transmitió por los canales de comunicación a las naves de la Federación Aliada que se habían unido al combate. Muéstrenles lo que sucede cuando subestiman a las especies pacíficas. Las naves Ceprian y Krex, que habían llegado como refuerzos, observaron con asombro cómo la doctrina táctica humana cambió el curso de la batalla en cuestión de horas. Naves que parecían invencibles de repente se vieron superadas por armas y estrategias que explotaban debilidades que ninguna otra especie había descubierto sobre el terreno. La coronel Patricia Hayes lideró la liberación de las colonias capturadas de Nexus Prime con fuerzas que se movían como instrumentos de guerra de precisión. Sus soldados, con sus armaduras avanzadas, se enfrentaron a Bort y a tropas terrestres que habían conquistado docenas de mundos sin ofrecer resistencia significativa, pero ahora se enfrentaban a humanos que luchaban con tecnología y tácticas que superaban cualquier experiencia. El escuadrón del sargento Danny Walsh atravesó los asentamientos ocupados con una eficiencia que rescató a miles de civiles capturados, al tiempo que destruía sistemáticamente las instalaciones de investigación Boran.
Los alienígenas habían estado realizando sus horribles experimentos con seres inteligentes, pero llegaron fuerzas humanas con equipos médicos y procedimientos de evacuación que salvaron vidas que los bortianos habían descartado como sujetos de prueba. «Coronel, hemos asegurado la instalación principal de investigación», informó Walsh mientras su equipo liberaba al último grupo de supervivientes de las cámaras de experimentación Boran. Los alienígenas tenían registros detallados de sus estudios biológicos. El Dr. Carson querrá ver esto. La DRA. Amy Carson, ahora directora científica de la flota a bordo de la modernizada Yuza Harmony, analizó los datos bortanos capturados, con una creciente comprensión de las motivaciones de su enemigo. Los alienígenas no eran simplemente conquistadores en busca de territorio o recursos. Eran investigadores que estudiaban las civilizaciones galácticas para comprender cómo explotar o eliminar cada especie de la manera más eficiente. Han estado cartografiando las debilidades biológicas y tecnológicas en toda la galaxia. Amy informó al capitán Morrison mientras revisaban la información recopilada de las instalaciones liberadas. Cada enfrentamiento ha sido una experiencia de aprendizaje para ellos. Excepto que nunca aprendieron a luchar contra nosotros, porque nunca les mostramos lo que podíamos hacer. El éxito en Nexus Prime generó una cascada de victorias a medida que las fuerzas humanas se desplegaban en sistemas amenazados con capacidades que convertían las acciones defensivas desesperadas en ofensivas coordinadas. La galaxia observó con asombro cómo especies que habían sido descartadas como ayudantes pacíficos se revelaban como la fuerza militar más efectiva del espacio conocido. El capitán Morrison se encontró liderando operaciones de rescate que combinaban los instintos humanitarios tradicionales de la humanidad con su recién revelada eficacia militar. La armonía se movía a través de sistemas en disputa, evacuando civiles mientras se enfrentaba a las fuerzas Boran con armas que demostraban ser superiores a cualquier cosa que los alienígenas hubieran encontrado. Jaque, del Consejo de la Federación, solicita una reunión. El teniente Ben Rodríguez informó desde su estación de comunicación mejorada. Todas las especies principales desean discutir alianzas militares formales con la Tierra. Las implicaciones políticas de la revelación de la humanidad estaban transformando la civilización galáctica. Tan dramáticamente como sus victorias militares estaban transformando la guerra, las especies que habían considerado a los humanos aliados útiles pero débiles ahora buscaban alianzas con la fuerza militar más poderosa de la galaxia. La embajadora Lisa Grant regresó a Centaura Prime para encontrarse con un consejo de la Federación que la miraba con ojos completamente diferentes. Los delegados que antes veían a la humanidad con una suave condescendencia, ahora la trataban con el respeto propio de los representantes de las grandes potencias. Los Zeprans ofrecieron acuerdos inmediatos de intercambio de tecnología, mientras que el consorcio Krex propuso operaciones militares conjuntas que habrían sido impensables semanas antes. La pregunta que nos ocupa, se dirigió Grant a los delegados reunidos, es cómo reconstruir la confianza tras un engaño necesario. La humanidad optó por la moderación durante más de 2 siglos porque creemos que la fuerza sin sabiduría condujo a los ciclos de violencia que plagaron la civilización galáctica. La conclusión de la guerra no llegó con una victoria total, sino con una demostración que obligó a los bortianos a reconsiderar por completo su enfoque de conquista galáctica. Cuando las fuerzas humanas capturaron intacta una importante nave de mando Boran, no ejecutaron a los prisioneros ni realizaron experimentos de represalia como esperaban los alienígenas. En cambio, el Dr. Frank Mitchell dirigió un equipo de científicos que ofreció tratamiento médico a los prisioneros Boran heridos mientras intentaban establecer una comunicación significativa. Los alienígenas que habían tratado a todas las demás especies como sujetos de investigación se encontraron con cautivos que buscaban comprensión en lugar de venganza. El gran avance se produjo cuando el comandante Boran capturado se dio cuenta de que la humanidad poseía no solo tecnología militar superior, sino una filosofía de poder completamente diferente. Los humanos habían demostrado que podían destruir fácilmente a las fuerzas Boran, pero optaron por la moderación e intentaron comunicarse en lugar del exterminio. La presidenta María Santos se dirigió tanto a la humanidad como a la galaxia en su última transmisión sobre la crisis. De pie en el mismo centro de mando donde se tomó la decisión de revelar sus capacidades. Mostramos a la galaxia nuestra fuerza no para dominar, sino para proteger. La decisión de contenerse sigue vigente ahora, con el peso añadido de una capacidad demostrada. La guerra terminó con las fuerzas Boran retirándose a su territorio original tras negociar acuerdos que establecían límites y protocolos de comunicación. Habían descubierto que la galaxia contenía especies capaces de derrotarlos, pero también especies dispuestas a buscar la coexistencia pacífica incluso después de demostrar una fuerza superior. El capitán Morrison regresó a sus tareas de patrulla a bordo del Harmony. Pero ahora la galaxia observaba las naves humanas con plena comprensión de lo que representaban. La nave mantuvo su misión de exploración y humanitaria,
Pero todas las especies en el espacio de la Federación sabían que la oferta de paz de la humanidad se correspondía con la capacidad de librar una guerra con mayor eficacia de la que nadie hubiera imaginado. El mensaje a la galaxia se había transmitido con acciones, no con palabras. La humanidad se había resistido durante más de 2 siglos, pero ya no tenía por qué hacerlo. La pregunta que enfrentaba la civilización galáctica era si esa moderación seguiría siendo respetada y correspondida por las especies que ahora comprendían el verdadero coste de poner a prueba la paciencia humana.